Muy bien. Buenas noches, compañeros. Vamos a continuar con el tema de hipotiroidismo. Este va a ser un padecimiento que va a ser causado por la ausencia de los efectos de las hormonas tiroideas sobre los tejidos corporales, el cual va a afectar tanto el crecimiento, el desarrollo, como también la regulación de todos los procesos celulares que vimos en la clase pasada. Y es importante recordar que este hipotiroidismo se puede dar a diferentes niveles, como puede ser a nivel de la tiroides, a nivel hipotalámico, hipófisis o periférico. En cuanto a su prevalencia, tenemos que el hipotiroidismo primario, que va a ser de la glándula tiroidea, se va a presentar del 1 al 2% de la población, mientras que el hipotiroidismo subclínico, que ahorita vamos a ver de qué se trata esto, va a ser más frecuente porque generalmente presentan síntomas muy leves o ninguno, y lo encontramos en una prevalencia del 9%. En cuanto al género, este va a ser de 5 a 10 veces más frecuente en mujeres que en hombres. La edad de presentación es a los 60 años y se ha visto que se predominan algunas razas como es la japonesa. Debemos también de recordar la fisiopatogenia, recordar la fisiología del eje hipotálamo-hipófisis, el cual donde normalmente el hipotálamo va a secretar lo que es la hormona liberadora de tirotropina, como ya sabemos, que esta va a llegar hacia la adenohipófisis, la cual a su vez secreta la TSH, y esta llega hacia lo que es por último a la glándula tiroidea, la cual pues se estimula para que libere lo que es la triiodotironina o T3 y la tiroxina, que va a ser la T4. Entonces, cuando existe una disfunción en este eje, es cuando estas hormonas, tanto T3, T4 y TSH, van a disminuir o elevarse dependiendo de su causa. Y pues ya veríamos cómo se clasifica el hipotiroidismo, donde primero tenemos el hipotiroidismo primario, que este se va a originar por falla en la glándula tiroides, va a representar el 99% de todos los casos, que va a ser pues la mayoría. Este se puede ocasionar por varias causas, como sería el déficit o el exceso de yodo, la tiroiditis de Hashimoto, por varios procedimientos quirúrgicos que nos van a dañar directamente a la glándula tiroidea, como es una tiroidectomía, un yodo reductivo o una radioterapia. Y también vamos a encontrar diversos fármacos como es el litio, interferón alfa y amiudarona. Pero de todas formas, ahorita los vamos a ver todos estos a fondo más adelante. También podemos clasificarlo como hipotiroidismo central, que este va a ser cuando hay una producción insuficiente de TSH que se puede dar a nivel de la que es la hipófisis. En este caso se llama hipotiroidismo secundario. Y aquí encontramos que puede ser ocasionada por tumores como es la hipofisitis linfocítica o el síndrome de Sheehan, que este va a ser una necrosis hemorrágica. Mientras que a nivel de hipotálamo, esta se denomina hipotiroidismo terciario y se puede dar por tumores como es el craniofaringoma y también como la cirugía y la radioterapia. Y también vamos a tener por último la clasificación de un hipotiroidismo periférico, el cual este se lo va a conocer así porque va a haber una resistencia generalizada de estas hormonas tiroideas pues a nivel periférico, como su nombre lo dice, y el 90% va a ser por una mutación, sobre todo en el gen que codifica la subunidad beta del receptor de hormonas tiroideas, pero también se puede dar por tumores como son los hemangiomas o
el tumor del estroma gastrointestinal, ya que estos consumen de manera excesiva estas hormonas tiroideas. Y pues ya como tal podemos pasar a las causas que les mencioné, donde dentro del hipotiroidismo primario tenemos a los trastornos por déficit de yodo, que estos van a ser la causa más común de hipotiroidismo a nivel mundial. Y pues primero tenemos el bocio endémico, que este va a ser el aumento del tamaño de la glándula tiroidea, que se va a ocasionar por una baja ingesta de yodo en la dieta. Y este aumento del tamaño en esta glándula tiroidea se da para compensar la incapacidad de producir suficientes hormonas tiroideas. Entonces, a este también se le denomina bocio coloideo nodular, que se va a presentar en ciertas áreas geográficas, como lo vimos la clase pasada también, que va a ser en estas que tienen suelos pobres en yodo, que normalmente se van a dar alejadas de las costas. Y, por ejemplo, la OMS lo considera una zona endémica en caso de que exista el 20% de una población entre los 0 a los 20 años que tengan un bocio de grado de tipo 1 o en aquellas que tengan el 10% de la población total con un bocio pero de cualquier grado. Y así como general, no encontré las zonas específicas, pero sí mencionaba que zonas endémicas pues pueden ser estas marcadas de rojo como en Latinoamérica, en África y también en Asia. Y también podemos tener lo que es el bocio difuso y nodular, que esta va a ser la reducción en la producción tanto de T4 y T3, por lo tanto va a haber un aumento en la secreción de TSH, que esto a su vez pues, va a estimular el crecimiento de la tiroides. Entonces el bocio difuso va a ser el periodo inicial, que significa que la glándula tiroidea está creciendo, mientras que el bocio nodular es esta fase final, que es cuando estas células, algunas, comienzan a crecer y dan folículos tiroideos que nos van a dar estos nódulos. Por lo tanto, es frecuente encontrar bocio difuso en niños y adolescentes, mientras que el bocio nodular va a ser más frecuente en adultos. Y aquí está, pues, cómo se vería un bocio. Y como pueden ver, pues es muy evidente. Bueno, obviamente que está exagerado, pero sí se puede ver. Y también otro trastorno del déficit de yodo puede ser el autismo, que este se va a dar en un feto intraútero cuando se está desarrollando y generalmente se puede dar porque la mamá es hipotiroidea y no está tratada, o también puede ser por la deficiencia de yodo. Y si nosotros recordamos, durante las primeras 12 semanas de gestación, el feto va a depender de las hormonas maternas, pero después de la semana 20 es cuando ya este feto comienza a hacer sus hormonas de manera independiente, pero sigue dependiendo de lo que es la ingesta de yodo de la madre. Entonces, si la madre no consume suficiente yodo, pues va a ocasionar un hipotiroidismo, que esto va a conducir a un grave retraso mental que puede ser permanente y lo podemos dividir en dos categorías. Puede ser un cretinismo neurológico o mixedematoso. Por ejemplo, en lo que es el cretinismo neurológico, aquí vamos a encontrar un retraso mental muy grande o muy grave. El niño va a ser sordomudo, puede haber lesión del tracto corticoespinal que va a dar reflejos osteotendinosos aumentados, va a haber trastornos de la marcha, espasticidad, estrabismo, pero aquí la estatura y la maduración ósea va a ser normal porque este hipotiroidismo solamente se da porque la madre lo tiene y una vez que nace, pues el niño va a ser normal. Y en cuanto al cretinismo mixedematoso, aquí va a haber un retraso mental menos grave, pero sí va a haber una baja estatura y un retraso en la maduración ósea que se va a dar propiamente pues por un hipotiroidismo del niño. Después vamos a tener también dentro de los hipotiroidismos primarios lo que es la tiroiditis de Hashimoto,
que esta va a ser un padecimiento autoinmunitario que se va a acompañar de bocio y se va a caracterizar por lo que es la infiltración linfocitaria de la tiroides, que esta también va a tener atrofia de folículos tiroideos, ausencia de coloides y también fibrosis leve o moderada. Vamos a encontrar anticuerpos antitiroideos, donde aquí lo más común es que encontremos lo que es el antiperoxidasa, que se encuentra en un 90 o 95% de los pacientes. Y esta enzima peroxidasa normalmente va a hacer que se pueda catalizar la oxidación del yodo, como también que la tiroglobulina C haya una yodación de la tiroglobulina, perdón. Y también podemos encontrar lo que son anticuerpos tiroglobulina, que estos se van a dar del 20 al 50% de los casos. Y normalmente pues va a ser la proteína que reserva estas hormonas tiroideas. Otra característica que tiene la tiroiditis de Hashimoto va a ser la asociación a otras enfermedades autoinmunes, y esto se va a dar porque va a existir polimorfismos de lo que es el antígeno leucocítico humano, donde encontramos, por ejemplo, el HLA-DR3, el HLA-DR4 y el HLA-DR5, que estos también pues, se van a asociar a otras enfermedades autoinmunitarias, como puede ser la enfermedad de Addison y la diabetes mellitus de tipo 1, que al momento en que aparecen estas tres, pues entonces nos estamos refiriendo a un síndrome autoinmune poliglandular de tipo 2. En cuanto a la fisiopatogenia de la tiroiditis de Hashimoto, vamos a tener que existe una destrucción por una activación de las linfocitos T, donde podemos tener CD4 y CD8. Entonces, lo que van a hacer estos linfocitos es que van a dar perforinas, y esto causa necrosis celular, que a su vez pues, va a inducir una apoptosis. A su vez, esta apoptosis va a hacer una producción de citocinas por también por estos linfocitos, donde vamos a encontrar el factor de necrosis tumoral, la interleucina 1 y el interferón gamma, que todos estos van a hacer que las células tiroideas sean más susceptibles a la apoptosis, que va a estar mediada sobre todo por lo que es PAS. Y también otra cosa añadida aquí va a ser que toda esta expresión inflamatoria va a hacer que las propias células tiroideas comiencen también a secretar citocinas, como son CD40 y óxido nítrico. Y este trastorno autoinmunitario va a reducirse gradualmente lo que es la función tiroidea. Entonces, podemos hablar de que va a haber una fase de compensación durante la cual las concentraciones de T3 y T4 se van a mantener normales, pero va a haber una elevación de lo que es la TSH. Y aquí estos pacientes pueden presentar síntomas leves o no, y es cuando estamos hablando de un hipotiroidismo subclínico. ¿Qué quiere decir? Pues que es una fase de compensación de esta enfermedad autoinmunitaria. También vamos a tener una tiroiditis atrófica, que esta va a ser una fase más tardía de esta enfermedad autoinmunitaria y se va a dar cuando existe fibrosis, que va a ser más extensa, la infiltración linfocítica va a ser menos pronunciada y los folículos tiroideos van a faltar casi por completo. Otra causa del hipotiroidismo primario van a ser los fármacos, donde podemos encontrar la amibarona. Esta va a alterar la función tiroidea en un 14 a un 18% de los casos, con pacientes que están ingiriendo este fármaco de manera crónica, y va a ser más frecuente en aquellas mujeres que tengan anticuerpos antitiroideos. También encontramos lo que es el interferón alfa, que al momento que lo damos puede exacerbar una tiroiditis de Hashimoto, que esto se va a dar porque facilita la expresión del daño tiroideo. También encontramos al litio, que
va a ser la reducción de la secreción de T3 y T4 y también va a ocasionar una tiroiditis silenciosa, que esta va a ser una reacción inmunitaria que inicialmente va a dar un hipertiroidismo y luego se pasa a un hipotiroidismo. También encontramos lo que es el metamizol, que estos son fármacos antitiroideos que se van a indicar para tratar la tirotoxicosis y que si se dan en sobredosis pueden ocasionar un hipotiroidismo. También podemos encontrar como causas de hipotiroidismo primario infecciones como es la tiroiditis de Kervain. Esta va a ser una enfermedad inflamatoria subaguda de la tiroides que va a tener etiología viral, como puede ser sarampión, influenza, adenovirus, Epstein-Barr, y se va a presentar con síntomas de fiebre y dolor en la tiroides, en la glándula tiroides. También podemos encontrar una tiroiditis aguda supurativa, que esta va a ser menos común, va a afectar a niños y jóvenes y va a estar causada por una infección bacteriana, por hongos, bacterias o parásitos, donde podemos encontrar estafilococo, streptococo, enterobacter o cándida. Y pues ya veríamos como tal también lo que es el hipotiroidismo congénito, que va a ser la deficiencia de hormonas tiroideas presente al nacimiento y va a tener una prevalencia de 1 por cada 4.000 recién nacidos. Entonces, puede clasificarse dependiendo de si es permanente o si es transitorio, donde lo más frecuente es que sea permanente. La primera causa que tenemos es la disgenesia tiroidea en un 80 o un 85% de los casos, que esto nos habla de una normalidad en el desarrollo o la migración de la glándula tiroidea, donde lo más común es que sea ectopia, que es cuando la glándula tiroidea se localiza en la base de la lengua. También podemos tener mutaciones en el receptor de TSH, que van a ser errores congénitos de la síntesis de la hormona tiroidea. Y también podemos tener un hemangioma hepático congénito o un síndrome de Down. En caso de que este hipotiroidismo congénito sea transitorio, se puede dar porque la madre tiene hipertiroidismo y por lo tanto está utilizando antitiroideos o ya existan anticuerpos contra también este receptor de TSH. También otra causa es que sea prematuro, que se utilice dopamina, esteroides y que exista una deficiencia de yodo. Y pasaríamos a las manifestaciones clínicas. No sé si tengan dudas. A mí me quedó una duda. Cuando hablaste de hipotiroidismos y periféricos y resistencia a hormonas tiroideas, ¿podrías ampliar un poquito más el concepto? Porque no sé si dijiste que había una mutación en la subunidad beta. Sí, de la beta. Es que no encontré hacia fondo de eso. La subunidad beta del receptor de hormonas tiroideas. ¿Cuántos tipos de receptores de hormonas tiroideas conoces? Era la alfa y la beta. Pero te recuerdo que los receptores que tienen subunidades alfa y beta son por lo general receptores de membrana. En todo caso, a lo mejor es un error de redacción y no es subunidad beta, sino el subtipo beta, ¿no? Sí, creo que me equivoqué. Entonces, a lo mejor lo que tú quisiste decir es que son mutaciones en los subtipos beta de los receptores de hormonas tiroideas, ¿así es? Sí, doctor. Ok. Bien, gracias. Esa era una de las cosas que me había quedado ahí de duda. Y hay otro error donde se confunde la gimnasia por la magnesia. ¿Puedes poner, por favor, la diapositiva donde vienen los fármacos? Un poco más adelante, creo que son como 5 más adelante. Donde dices que el metamizol puede causar hipotiroidismo.
Me saco. No lo escuché, doctor. Bueno, perdón. Donde está la foto donde vienen los medicamentos, un poco más adelante, pones metamisol. No es el metamisol, es el metimazol. Porque metamisol es la dipirona. Pero Perdón. fonéticamente es muy parecido, es metimazol y aquí tú pusiste es metamisol. De hecho, la cajita de las farmacias del ahorro que ofrecen un 20% de descuento a todos los estudiantes de medicina, sí es el nombre genérico metamisol de la dipirona, pero no ese es el fármaco que nos interesa. El que nos interesa es el metimazol, que ahora que veamos lo de tirotoxicosis veremos que es el fármaco que se usa porque tiene que ver con la síntesis de hormonas tiroideas. Entonces, ahí también es un errorcito que hay que corregir. Muy bien, doctor. Déjame te pregunto, ¿cuál es la causa más frecuente no iatrógena de hipotiroidismo? Pues decía que en zonas endémicas el déficit de yodo, pero en zonas no endémicas sería la tiroiditis de Hashimoto. En todo el mundo la causa más frecuente con mucho es, pero no iatrógena, es la tiroiditis de Hashimoto. Las otras tiroiditis también se presentan. Y quizás te voy a hacer la pregunta, pero a lo mejor lo dices un poquito más adelante. La tiroiditis posparto también, ¿verdad? Que es una característica clínica muy interesante que también las mujeres en el posparto podemos encontrar este tipo de problemas. ¿Podrías ampliar un poquito? No sé si más adelante vas a ampliar un poquito más de los síndromes de resistencia a las hormonas tiroideas, de cuáles son las mutaciones que hay, o no, o ya no vas a ampliar más en el tema. No, ya serían las manifestaciones clínicas, doctor. Bien, a mí me parece que comenzaste muy bien tu clase diciendo que el hipotiroidismo es un síndrome clínico que es derivado de una disminución de los efectos biológicos de hormonas tiroideas. Y aquí uno dice, y estos defectos o esta disminución de los efectos biológicos comprende desde problemas del hipotálamo, problemas de la hipófisis, problemas de la secreción de hormonas tiroideas, pero también de resistencia a los efectos de las hormonas tiroideas. Y los defectos en este último apartado son defectos de los receptores, particularmente en los subtipos beta, pero también hay otros defectos como una disminución de la monoionidasa tipo 1 que convierte la T4 en T3. Hay toda una serie de clasificaciones de los síndromes de resistencia a las hormonas tiroideas. Clase, quizás valga la pena que en lo individual se den una buscadita y en la bibliografía y vean esta clasificación de los síndromes de resistencia a hormonas tiroideas, que son muy raros y que te voy a preguntar, doctora, ¿cuáles serían los hallazgos de las hormonas tiroideas o del perfil tiroideo, que es como se le conoce en el argot, en una persona que tiene resistencia a las hormonas tiroideas? ¿Qué alteraciones encontraríamos en el laboratorio? Pues sería una TSH baja, pues depende del receptor. En caso de que se esté el receptor TSH. No. ¿Clase alguna idea? Pues si es una resistencia a las hormonas tiroideas, pues serían una T3 y T4 elevadas. ¿Y la TSH? Baja. Podría estar también un poco elevada dependiendo de en dónde se localicen las mutaciones. Pero podríamos tener hormonas tiroideas normales o altas, por lo general altas, y una TSH que no suprime, porque también hay resistencia en la unidad hipotálamo-hipófisis para suprimir la secreción de TRH y TSH. Estos casos de síndrome que originalmente se llamaba el síndrome de Refetov,
en honor a quien lo describió por primera ocasión y que dio origen al concepto de resistencia hormonal. Es muy interesante y hay varios y se han descrito muchísimas mutaciones, ¿verdad? Pero sí conviene que se den una checadita por allá en la bibliografía. Muy bien, adelante, por favor. Oiga, Muy doctor, bien. de lo que le comentaba Karen sobre el receptor de hormona tiroidea, de que dijo de la subunidad beta, es que sí tiene una subunidad alfa y una subunidad beta constante en ambos subtipos, que también son conocidos como dominio A y dominio B. Sí, está bien. Lo que yo pensé es que se refería a la subunidad beta del receptor de membrana, pero bueno, si se les llama dominios o subunidades, pues sí tienes razón. Muy bien. Gracias, doctor, por las correcciones. Entonces, vamos a continuar con las manifestaciones clínicas de lo que es el hipotiroidismo primero congénito, donde vamos a encontrar que el 95% de los casos va a ser asintomático, y esto es importante porque en estos casos debemos hacer el tamizaje, que más adelante lo vamos a ver. Y si en caso de que encontremos síntomas, podemos encontrar una fontanela posterior abierta mayor de 0.5 centímetros. Puede haber antecedentes de dishormonogénesis, que estos van a ser defectos genéticos de la síntesis de las hormonas tiroideas y que se va a heredar de forma autosómica recesiva. También pueden tener hipotonía, succión débil, hipotermia. Puede haber una ictericia prolongada, una piel seca, hernia umbilical, llanto ronco, una facie mixedematosa, que esta va a ser cuando el bebé presenta una cara redonda, edema periorbitario, una nariz ancha, piel y cabello seco, y también presentan macroglosia. Y lo más importante de estas manifestaciones es que si no damos tratamiento antes de los 15 días de nacido, entonces puede haber un retraso en el neurodesarrollo, que va a ser permanente. Y ya hablando de las manifestaciones clínicas en los adultos, pues vamos a tener que estos también presentan piel que es seca y va a haber una disminución de la sudoración, que esto se va a dar por un adelgazamiento de lo que es la epidermis y una hiperkeratosis del estrato córneo. Van a presentar mixedema, que este va a ser el aumento del contenido de glucosaminoglucanos en la dermis, lo que va a atrapar el agua y va a provocar que al momento de nosotros presionarlo no aparezca una fobia. O sea, ya ven que una vez que presionamos la piel, pues como en algunos edemas queda como una huella, pues en este caso no va a ser así. También va a existir palidez, que también se presenta con un tinte amarillento por la acumulación de carotenos. Va a haber un retraso en el crecimiento de las uñas y el pelo va a estar seco, quebradizo y se va a caer con facilidad. También es común que en estos pacientes exista un adelgazamiento del tercio externo de las cejas. Pueden presentar estreñimiento y aumento de peso, aunque el paciente no tenga tanto apetito, y esto se va a dar por la retención de líquidos que se van a dar en los tejidos mixedematosos. La libido también va a estar disminuida, y en caso de las mujeres puede haber una oligomenorrea o una amenorrea, como también puede disminuir la fertilidad. Va a haber una incidencia aumentada de abortos espontáneos, que esto se va a dar porque va a haber un incremento discreto de lo que es la prolactina. También podemos encontrar que la contractilidad miocárdica y la frecuencia del pulso van a estar disminuidas, por lo que va a presentar bradicardia. Va a haber un aumento en la resistencia periférica, que puede causar hipertensión. También se mencionaba que el flujo sanguíneo se va a desviar de la periferia, lo que va a provocar una frialdad en las extremidades. La función pulmonar suele ser normal, pero sí puede haber un deterioro de la función de los músculos respiratorios, lo que puede dar una apnea del sueño o una disminución de la tolerancia al ejercicio físico.
También podemos encontrar que la memoria y la concentración van a estar deterioradas porque va a haber una menor actividad en lo que es la amígdala, el hipocampo, así como también en la corteza cingulada perigenual anterior. También podemos encontrar disfonía y que las palabras son torpes en estos pacientes porque esto va a reflejar lo que es la acumulación de líquido tanto en las cuerdas vocales como en la lengua. Y eso es de manifestaciones, no sé si tengan dudas. Más que una duda, déjame les comento algo que nos va a hacer reflexionar un poquito en lo que es el quehacer médico. El ejercicio de la medicina a veces con los pacientes es un poco difícil porque una sola enfermedad puede producir muchos síntomas y un síntoma puede ser producido por muchas enfermedades. Cuando uno ve la lista de las manifestaciones clínicas de hipotiroidismo, uno se da cuenta que no hay como que signos o síntomas que sean patognomónicos del hipotiroidismo. Por eso uno tiene que preguntar y revisar muchas cosas para el diagnóstico clínico de hipotiroidismo. Si uno ve esta lista, uno puede decir, no, pues se trata en lo de síntomas, en la columna de síntomas, pues puede ser que sea una persona que tenga depresión y esté mal alimentada, porque con la depresión, pues yo tengo astenia, si tengo ansiedad puedo aumentar de peso, con la depresión puedo tener somnolencia, pérdida de la memoria, cambios de la personalidad, puedo referir debilidad, a lo mejor tengo disminución en la tolerancia al ejercicio, disminución de la libido, y por ansiedad se me puede caer el cabello. Se parecen un chorro, ¿ah? O bien puede decir, no, pues el paciente tiene insuficiencia renal y tienen unas que se parecen mucho. Entonces, cuando uno hace el diagnóstico clínico del hipotiroidismo, tiene que preguntar muchas cosas y más o menos si tiene uno muchas manifestaciones, puedes decir que sí hay sospecha del hipotiroidismo, pero no perder de vista que el paciente puede tener otra cosa que se parece mucho al hipotiroidismo, pero que no es. Por eso va a ser importante la valoración también por laboratorio y la exploración física. Doctora, de los hallazgos de la exploración física, ¿cuáles crees tú que sean los más específicos para hipotiroidismo? A mí me parece que la fascia mixedematosa, o sea, la cara que tiene como edema, macroglosia, el cabello, la piel áspera o caída de cabello. Bien, estas manifestaciones sí son muy específicas, pero estamos hablando de un estado de hipotiroidismo sin sustitución de varios años. Para que, por ejemplo, la voz cambie, que se haga voz gutural o voz grave o rasposa, tienen que haberse edematizado las cuerdas vocales. Y para que esto suceda, pues la persona tiene que haber pasado mucho tiempo en hipotiroidismo. ¿Qué otras manifestaciones clínicas crees tú que son muy específicas? En caso de las mujeres, las alteraciones menstruales, que ahí pues el ginecólogo sí debe de hacer la prueba de función tiroidea. Bien. En mi opinión, quizás lo que es más temprano y más específico es la bradicardia, que es muy típica, la disminución de la fase de relajación, el enlentecimiento de la fase de relajación de los reflejos osteotendinosos. ¿Se acuerdan en la clase pasada que alguien mencionó en el diagnóstico reflejo aquiliograma? Lo que hacían era hacer un registro eléctrico de un reflejo en el aquilio y según el enlentecimiento podrían diagnosticar hipotiroidismo. Eso ya no se usa, pero en la clínica el ver cómo están los reflejos es muy útil y es muy consistente. Y todos los demás ciertamente son muy importantes, pero están hablando de un estado muy avanzado de hipotiroidismo, el derrame pericárdico, el derrame pleural, la hipertensión. Pero la bradicardia y los reflejos disminuidos quizás son los más que se presentan desde un principio muy fácilmente.
La hinchazón periorbitaria, pues es prácticamente el mixedema, ¿verdad? Ya son muy tardíos. Adelante. Muy bien, doctor. Y ya continuaríamos con lo que es el diagnóstico, que este se va a hacer mediante la prueba de tiroidea, donde vamos a medir lo que es el TSH y la T4 libre, pero pues también podemos medir lo que es la T3 libre. Entonces, la que realmente importa son estas dos. Entonces, aquí tenemos los valores normales, que también nos comentaron en la clase pasada. Y cuando hablamos clínico, vamos a encontrar una TSH un poquito elevada, que puede ir de 4 a 10 miliunidades por litro, mientras que la T4 y la T3 van a estar normales, que si se acuerdan esto va a ser pues la fase de compensación, donde la TSH está tratando de compensar la deficiencia de estas hormonas. En caso de que tengamos un hipotiroidismo primario, aquí ya la TSH va a estar elevada, mayor de 10 miliunidades por litro, y la T4, como también la T3, van a estar bajas. Y aquí pues realmente ya no hay una fase de compensación. Y mientras que en el hipotiroidismo central, la TSH se puede encontrar baja o normal, y también lo que es pues la T4 y T3 también van a estar bajas. ¿Por qué? Pues porque si no se está librando TSH, pues tampoco se va a liberar lo que es T3 y T4. Y no sé si tengan duda de esto. No, adelante. Y en cuanto, también podemos medir los anticuerpos, sobre todo en la enfermedad autoinmunitaria, donde vamos a encontrar esta presencia de anticuerpos antiperoxidasa, donde los vamos a encontrar del 90% de los casos. Y esto también nos sirve para confirmar lo que es el hipotiroidismo subclínico. Además de esto, podemos encontrar en el laboratorio lo que es la elevación de la creatina fosfocinasa, la elevación de colesterol, triglicéridos, como también una anemia normocítica normocrómica. Y en cuanto al diagnóstico para este hipotiroidismo neonatal o congénito, aquí se puede hacer de otras maneras, donde la primera pues va a ser medir lo que es la T4, y si esta sale anormal, entonces se confirma con la TSH. La segunda sería medir inicialmente la TSH, y si sale anormal, entonces confirmarla con T4. Y la tercera va a ser la medición simultánea de T4 y TSH, donde aquí en México pues se utiliza la segunda, donde primero se mide la TSH porque tiene un menor costo. Entonces, cuando estos niveles de TSH sean mayor de 10 miliunidades por mililitro, microunidades por mililitro, entonces ya es cuando se tiene que confirmar con la T4. Esta prueba va a constar de una punción en lo que es el talón del bebé, y con esta sangre pues se va a impregnar en un papel filtro, y esto se tiene que hacer durante el segundo y el quinto día de vida. Y podemos tener, en cuanto a complicaciones, lo que es un coma mixedematoso, que esto va a ser una condición grave de hipotiroidismo no tratado. Realmente no es tan frecuente y condiciona una emergencia médica, ya que tiene una mortalidad del 30 al 60%, y se va a caracterizar por tener hipotermia, debilidad extrema, estupor, hipoventilación e hipoglucemia, que se va a desencadenar puede ser por una infección, por una quemadura, o por ejemplo por una enfermedad cerebrovascular. Entonces, un hipotiroideo que no está tratado y que sufre una descompensación por cualquiera de estas causas. Y para el diagnóstico de este coma mixedematoso vamos a tener también la prueba del tiroidea, donde vamos a tener la T4, que va a estar muy baja, y la TSH pues va a estar muy alta. Y para esto se tiene que dar el tratamiento de 300 a 500 microgramos por día de levotiroxina sódica,
que esta realmente se tiene que dar intravenosa, pero creo que aquí no hay, entonces se utiliza por sonda nasogástrica. Y ya pasaríamos al tratamiento. ¿No tienen dudas? ¿Te puedes regresar un poquito a la diapo anterior, please? Ah, ok, no, nada más, gracias. De nada. Bueno, entonces ya continuaríamos con lo que es el tratamiento, que este se va a dar para resolver los signos y síntomas. Tiene el objetivo de resolver estas funciones de que Te estás trabando, Karen. Tirotoxinas diatrógenas, que es pues ¿ya me escuchan bien? Antes no. Ahora sí ya. Ah, gracias, les repito lo que dije. Lo que va a hacer el tratamiento es resolver los signos y síntomas del hipotiroidismo, que se va a hacer restableciendo las concentraciones normal de TSH y de T4 libre, y también va a tener el objetivo de evitar la tirotoxicosis iatrogénica, que esta se va a dar pues cuando hay una sobredosis del tratamiento. Y como pueden ver, pues la primera foto va a ser un paciente con hipotiroidismo, con esta fase mixedematosa, y la segunda va a ser ya cuando se le dio después de un tiempo. Y en cuanto al tratamiento, como les dije, pues principalmente por la levotiroxina sódica, que también se puede utilizar liotironina, que es como la hormona sintética de L3, pero no se recomienda tanto porque tiene una corta semivida, entonces se necesita administrar de 3 a 4 dosis diarias y además las concentraciones de T3 fluctúan mucho. Entonces vamos a tratar, por ejemplo, el hipotiroidismo subclínico en caso de que tenga una TSH mayor de 10 miliunidades por litro, perdón. En caso de que este paciente esté embarazada, que presente bocio o que se haya confirmado la autoinmunidad, que son estos anticuerpos de los que les estaba hablando. Y las dosis de levotiroxina pues pueden ser de 50 a 150 microunidades por día, o la podemos calcular de 1.7 microgramos por kilogramo por día en un adulto. Se trata de un recién nacido, entonces aquí debemos de dar de 15 a 10 microunidades por kilogramo por día. Si hablamos de un adulto mayor, vamos a dar una dosis de 12.5 a 25 microunidades por kilogramo por día. Y en caso de que sea hipotiroidismo subclínico y que tenga estas características, entonces podemos dar de 25 a 50 microunidades por kilogramo por día. Y en caso de los niños, pues aquí están las tablitas, donde en caso de que tenga de 7 a 11 meses, pues va a ser de 6 a 8 microgramos por kilogramo por día, de 6 a 10, 4 a 5 microgramos por kilogramo por día. A ir yendo. Y por último, las recomendaciones, pues va a ser administrar este medicamento diariamente, en ayuno o antes de dormir. Se debe de ajustar la dosis cada 6 a 8 semanas hasta alcanzar los objetivos de donde podemos aumentar la dosis o disminuirla. Microgramos, perdón, o hasta 25. ¿Dónde qué? Perdón. Desde ajuste de dosis. Ah, sí, les decía que el ajuste de dosis se tiene que hacer de cada 6 a 8 semanas hasta alcanzar el objetivo de TSH, donde podemos aumentar o disminuir la dosis de 12.5 hasta 25 microgramos. Y en cuanto al hipotiroidismo central, el objetivo aquí va a ser normalizar la T4 libre y no tanto la TSH. Y aquí también
¿Cuál va a ser cuál va a ser los valores de objetivos de TSH? Van a ser los valores normales, que era Ok, sí. menores a 4. Los de 4, ¿verdad? Sí, Ok, ya, perdón. pero acuérdense que tiene que ser progresivo. O sea, Ok. cada 6 a 8 semanas ir disminuyendo, aumentando, perdón. Y también es importante decirles a los pacientes que los síntomas no se van a aliviar hasta después de 3 a 6 meses. Y entonces muchas veces los pacientes dejan de tomar las dosis porque piensan que no les está haciendo nada, pero es porque se tarda en restablecerse estas concentraciones normales. Y una vez que se alcanza el objetivo, entonces el paciente puede ir cada 6 meses o cada año o ya ir yendo 2 a 3 años. Y ya sería todo, doctor. Muy bien, muchas gracias. Déjame le pregunto, Paola Hidalgo, ¿por qué se tiene que ajustar cada 6 a 8 semanas? ¿Por qué, doctor? ¿Por qué el ajuste se recomienda que sea cada 6 a 8 semanas y no cada 2 semanas o cada 4? ¿Por qué cada 6 a 8 semanas? Me imagino que podría causar una mayor descompensación Bien, al vamos. momento de restaurarla tan rápido. Bueno, déjame, le pregunto, Raúl Reyes, ¿qué opinas acerca de lo que acaba de comentar Paola y lo que le preguntaba yo? Lo que dicen aquí en las recomendaciones es totalmente cierto, los ajustes se hacen cada 6 a 8 semanas. Pero ¿cuál es el motivo que se haga cada 6 a 8 semanas, Raúl Reyes? Mm, mm, Pues supongo no sé si tenga que ver con los pocos requerimientos como tal de hormona, como para ajustarla. Y pues No, por eso no va por ahí. Déjame le pregunto entonces, Jesús Alonso, ¿cuál es tu opinión? La verdad, no sé por qué tal cual 4 a 6, bueno, 6 a 8 semanas, pero había visto yo que se debe hacer más bien cada vez que hay grandes cambios en el peso, o por ejemplo en el embarazo. No sé si tenga que ver con eso. No. Andrea Cruz, La verdad, no sé, doctor. bueno, Doctor, mándeme. ¿no será porque las hormonas tiroideas, bueno, se tardan un poco en expresarse que hay un déficit? Entonces, yo creo que conforme va avanzando el tiempo, yo creo que ya es lo ideal subir la dosis, ¿no? Bueno, yo me imagino, no sé si tenga algo que ver. No. Déjame les pregunto entonces, clase, ¿qué porcentaje de T4 y de T3 están unidas a las proteínas transportadoras? Lucía García, por favor, recuérdanos este dato. Ok, José Ángel Becerra, por favor. Me parece por lo que recuerdo que la T3 era cerca del 90% y T4 el restante. No el restante, sino que es más todavía la unión a proteínas. ¿Se acuerdan que es un porcentaje mucho mayor el de T4, el que se une a proteínas? La importancia de esto es que únicamente las moléculas que están libres son las que son capaces de abandonar el espacio intravascular para llegar a sus células diana. Entonces, si nosotros le comenzamos a dar una dosis a una persona, el estado de equilibrio entre la fracción libre y la fracción unida a proteínas se alcanza después de la semana 4. Seguramente en la semana 6 ya está el nuevo estado de equilibrio.
Entonces, por eso es que uno tiene que esperar yo espero entre 5 y 6 semanas nada más, no tanto como 8, pero ciertamente todo el mundo recomienda como 8. Pero la razón es esta. ¿Se acuerdan que yo les decía que era muy importante recordar que era este concepto de las hormonas tiroideas unidas mayoritariamente a las hormonas tiroideas, a las proteínas transportadoras? Pues es por eso, el estado de equilibrio se alcanza después de la semana 4. Déjame le pregunto entonces a Fernanda de la Torre. Si nosotros le quitamos la glándula tiroides a una persona porque tiene cáncer de tiroides o porque somos malos y se la quisimos quitar para ver qué pasaba, más o menos, ¿en cuánto tiempo va a comenzar a tener manifestaciones de hipotiroidismo esta persona, Fernanda? Pues basándonos en lo que nos acaba de decir de que alrededor de las 5 semanas posterior va a haber cambios, pues supongo que a la 5ª semana que se acaben, como por así decirlo, o terminen de circular las hormonas. Sí, porque se van a desplazar de los sitios de unión a las proteínas a la fracción libre y va a seguir habiendo hormona tiroidea para que no se presente el hipotiroidismo. Ahora, este fenómeno, imagínenselo al revés y entienden ahora por qué se ajusta la dosis después de la semana 6. Sí quedó un poquito más claro ya con este ejemplo, ¿verdad? Sí. Sí. Muy bien. Déjame ver. Diego Armando, ¿por qué se prefiere utilizar la tiroxina para sustituir al hipotiroidismo y por qué no la triiodotironina? No, hay una de las razones, ya la dijo tu compañera, porque tiene una semivida más cortita. ¿Qué otras razones tú crees o te imaginas que existan para sustituir con T3 y no, con T4 y no con T3? Diego. Porque podría presentar más toxicidad. Diego, déjame te pregunto, ¿por qué dices toxicidad? No, perdón, efectos adversos. Pues no es la respuesta adecuada, porque por lo general pues le vas a dar tiroxina o triotironina, que son hormonas que de alguna manera ya el sujeto tiene desde que está en inútero, ¿no? A menos de que estés muy pasado de dosis y vas a tener efectos adversos, pero si no estás pasado de dosis, pues no debes de tener nada. Luis Andrés Álvarez, ¿por qué se prefiere la T4 a la T3? Disculpe. ¿No sería porque pues el cuerpo no tiene en sí la posibilidad de regular el suministro de la T3 a diferencia de la T4? Y además que, por ejemplo, si hay niveles altos de T3, pues puede ocasionar síntomas como, o sea, palpitaciones, insomnio, ansiedad, cosas así como de ese tipo. Pues por ahí va el asunto, ¿verdad, Luis Andrés? Déjame le pregunto, Orlando, ¿qué porcentaje de T4 y de T3 produce la glándula tiroidea? Porque ya te acuerdas que en la clase pasada tu compañero dijo que producía un porcentaje de T4 y un porcentaje de T3. ¿Te lo recuerdas esa cifra? Porque la mencionó hasta 2 veces. Una de ellas enfáticamente. Era como 93 T4. Sí. Es decir, mayormente producimos T4 y muy poquita T3. Curiosamente, el efecto biológico es más dado por la T3.
Pero cuando vimos lo de fisiología, vimos que la T4 se convertía en T3 gracias a una monodeyonidasa que les pedí que investigaran. Orlando, ¿cuántas monodeyonidasas encontraste tú en tu investigación? No, doctor, disculpe. Bueno, está bien, Orlando. No te preocupes. No pasa más que pues, no lo investigaste. Lucía García, no, déjame, le pregunto a alguien más porque creo que ya te pregunté. Luis Luna, te voy a preguntar otra cosa. ¿Qué es lo que regula la actividad de la monodeyonidasa que convierte T4 en T3? Pues, honestamente no estoy muy seguro. Yo supondría A ver. que es en base a la concentración de las hormonas. Ok, está bien. Bueno, dicho de una manera muy sencilla, y se los voy a dar como pista para que luego lo lean ustedes en lo individual. El organismo produce mucha T4 y las necesidades de hormona tiroidea o de efecto biológico de hormona tiroidea hacen que se exprese más o menos la monoionidasa que convierte T4 en T3, que hay tipo 1 y tipo 2 y están distribuidas de manera diferente. Entonces, el efecto biológico final, dicho de una manera muy sencilla, depende de la disponibilidad de T4, pero de la actividad de la monoionidasa para convertir T4 en T3, es decir, el cuerpo o el organismo va regulando la cantidad de T3 que va necesitando, activando más las monoionidasas, es decir, convirtiendo un poco más o un poco menos T4 en T3. Si yo doy una dosis fija de T3, estaría dando un efecto biológico que en ocasiones puede quedarse alto y producir lo que alguien de ustedes dijo ahorita, taquicardia, insomnio, etc. En cambio, cuando doy pura T4, el organismo se encarga solito de producir la T3 que va necesitando. Dicho de una manera muy sencilla y muy simplista. Su tarea pues es leer un poquito de esto y entenderlo. Pero es por eso que se prefiere dar T4 que T3. Sin embargo, hay situaciones en las cuales sí se da T3 y ahorita se está retomando la idea si vale la pena dar a los pacientes con hipotiroidismo T3. Las opiniones son un poquito controversiales, pero parece ser que en algunos individuos que tienen poca conversión de T4 en T3, podría ser útil darles T3. Estas personas son quien recibe esteroides, porque el esteroides disminuye la conversión de T4 en T3. En pacientes que tienen un estado de desnutrición o de una enfermedad grave en las cuales está disminuida la conversión de T4 en T3. En personas que tenemos la necesidad de revertir los efectos del hipotiroidismo muy rápidamente, podemos comenzar por darles T3 y luego ya los cambiamos a T4. En pacientes que queremos perder el efecto o llevarlos a hipotiroidismo muy rápidamente. Por ejemplo, si nosotros tenemos una persona que tiene cáncer de tiroides y hay que suspenderle la T4 para que suba la TSH, y la TSH estimula las células residuales de cáncer de tiroides, ya sea para hacer un rastreo o para dar dosis de yodo radioactivo, podemos hacer el truco de quitar la T4 y luego darle pura T3 a dosis de 75 microgramos diarios, y en lugar de tenerlo en hipotiroidismo 4 semanas o de haber suspendido la T4 4 semanas, podemos dejarlo nada más sin hormonas tiroideas una semana, porque le vamos a quitar la T3 y recordar que la semivida de la T3 es mucho más cortita que la T4. Entonces, esa es otra circunstancia en la cual podemos utilizar la T3. ¿Alguien
¿Va a continuar con el tema de hipotiroidismo o ya está dado por visto todo? Ya fue todo el tema, doctor. Ok. Bueno, los valores objetivo a lograr con la sustitución es que nuestra TSH quede entre 1 y 2.5. Antes se decía que hasta 4, pero esto también se ha modificado. Y vale la pena entender que cuando nosotros nos pasamos de dosis y tenemos por debajo de 1, podemos tener algunos efectos indeseables a largo plazo. Karen, ¿cuáles serían estos efectos indeseables a largo plazo de sobresustituir a los pacientes? Pues nos daría como tal lo que es el hipertiroidismo. No, tendríamos osteoporosis y aumento de la mortalidad cardiovascular. ¿Y cuáles serían los efectos a largo plazo, los efectos adversos de subsustituir, es decir, tener TSHs por arriba de 2.5, según si el criterio es muy estricto, o por arriba de 4 o de 5 si el criterio no es tan estricto? Eso no lo busqué, doctor. Bueno, también tendríamos ahí un poquito, está asociado a dislipidemia y aumento de mortalidad cardiovascular también. Ahora, conviene que se queden con la idea de la definición del hipotiroidismo subclínico que nos dio Karen, pero la verdad, esta es una entidad que todavía no está totalmente bien reconocida y que algunas personas abusan de este diagnóstico porque le encuentran una TSH de 7 y dicen que tienen hipotiroidismo subclínico. Aquí hay que entender que una cosa es el hipotiroidismo, que es definido como ya lo dijeron al principio de la clase, y el término hipotiroidismo subclínico lleva implícita en su definición que la persona no tiene manifestaciones clínicas o que son tan sutiles que parece ser que no importan. Y la prevalencia de esta alteración pues va a depender mucho de dos cosas, de cuáles sean los criterios para definir el hipotiroidismo subclínico, que todo el mundo está de acuerdo que está entre 5 y 10 la TSH, y algunas gentes están de acuerdo que están entre 4 y 10 la TSH. Esa es una de las cosas que hacen pensar que algunas prevalencias se han reportado tan altas como el 10 y otras tan bajas como el 1%. Pero también mucho tiene que ver en la definición de hipotiroidismo subclínico el grupo de edad. Si nosotros escogemos a todos los adultos mayores de 18 años, baja mucho la prevalencia. Pero si escogemos el grupo de edad de más de 60 años, aumenta mucho la prevalencia de este hipotiroidismo subclínico. Existe mucha controversia en la actualidad si hay que tratar a esta alteración o no. Lo cierto es que existen algunas circunstancias en las cuales se sube la TSH y es un evento transitorio. Básicamente la depresión, en un estado de inanición, recuperarse de una enfermedad grave o un posoperatorio medio complicado, puede hacer que se suba la TSH. Y si nosotros la volvemos a medir, y otra vez el intervalo es 8 semanas, que es la recomendación del Consenso Mexicano de Hipotiroidismo Subclínico, y además medimos los anticuerpos antitiroideos, pues podríamos estar en una postura de decir si el paciente realmente merece o no merece ser tratado. La gran mayoría de las personas que tienen una TSH entre 5 y 10 y que no tienen manifestaciones clínicas muy claras o que se pueden estar sobreponiendo con manifestaciones de depresión y ansiedad, por ejemplo. Cuando medimos nuevamente las hormonas tiroideas y los anticuerpos antitiroideos en 8 semanas, la mayor parte de ellos son normales. Entonces, sí quédense por favor con la definición de hipotiroidismo subclínico, pero quédense con la idea de que probablemente se esté sobreutilizando este diagnóstico, que requiere una reconfirmación 8 semanas después, midiendo no solamente los anticuerpos antitiroideos,
Digo, no solamente las hormonas tiroideas, sino además también los anticuerpos antitiroideos. ¿Por qué? Porque el Hashimoto es la causa más frecuente de esta alteración. Muy bien. ¿Alguna pregunta, comentario o reclamación? Doctor, yo sí tengo una Bueno. pregunta. Sí. En caso de que al hipotiroidismo subclínico se le dé dosis de levotiroxina y cuando haces el control sale elevada, la TSH más elevada de lo que lo tenía al principio, o sea, ¿qué puede ser eso? Pues lo que puede ser es lo que dijo tu compañera Karen, que a lo mejor al principio encontramos una tiroiditis de Hashimoto en esa fase de hipotiroidismo subclínico, pero que va avanzando. ¿Qué? Es que no puse atención. ¿Qué pasó? El micrófono. Ah, ok. Les comentaba que podría darse la situación de que del hipotiroidismo subclínico de las primeras etapas de Hashimoto. Hay que imaginarse que Hashimoto toma más o menos 8 años entre que comienza el fenómeno autoinmune hasta que se produce el hipotiroidismo franco. Entonces, si nosotros hacemos el diagnóstico en el año 5, por decir, pues vamos a encontrar una ligera elevación de TSH, pero nos esperamos un poquito más y empieza a subir, y si nosotros vemos que tiene un BOS y los anticuerpos antitiroideos muy positivos y que empiezan a manifestarse algunas cosas clínicas, pues lo conveniente es comenzar a dar el tratamiento y no esperar a que se ponga clínicamente muy franco el cuadro. Pero si la persona no tiene BOS y los anticuerpos están negativos y la TSH sigue fluctuando entre 6 y 7, dejar observando a la paciente no está tan mal. Bien, ¿alguna otra pregunta? Yo, en el embarazo, ¿cuándo sería conveniente medir pues, las hormonas o en qué casos más bien se mediría? La pregunta es muy pertinente en varios sentidos. Primero, el diagnóstico de la enfermedad tiroidea y el embarazo aún no se define totalmente algunos puntos finos. Hace varios años se pensaba que el hipotiroidismo subclínico en la mujer embarazada debería de tratarse porque por lo general se diagnostican mujeres que tienen dificultades de la fertilidad. Entonces los obstetras decían, vamos a controlar todo para que no haya pretextos de que se pierda el embarazo y que no se lleven un bebé a casa. Pero algunos metaanálisis dicen que el tratamiento de hipotiroidismo subclínico no mejora realmente el número de bebés llevados a casa, pero que sí tiene un efecto residual que puede ser bueno. Aparentemente, las usuarias de hormonas tiroideas en hipotiroidismo subclínico y embarazo tienen menos riesgo de tener preeclampsia. Esto ha hecho que algunas personas digan, bueno, yo tengo una mujer que está embarazada, tiene una TSH un poco alta, pero sus hormonas tiroideas, tanto totales como libres, están normales. Le voy a dar hormona tiroidea porque no le va a hacer daño ni a ella ni al bebé, y terminando el embarazo se la quito. Esa es una postura muy prudente, aunque no totalmente justificada, ¿verdad? Porque no hay resultados clínicos que digan que esto sucede. Y las otras gentes que dicen, no, es que sí tenemos un efecto residual de disminución de riesgo de preeclampsia, pues ellos también les dan. Yo en lo personal sí les doy, pero con ese criterio que terminando el embarazo, les quito las hormonas tiroideas, vuelvo a revalorar el caso y muchas de ellas ya no vuelven a tomar nada. No sé si quedó contestada la pregunta. Pero en cuanto a los exámenes, ¿se valoran antes del embarazo o...? Ah, ok, ya te entendí. No hay un consenso en ese sentido. Mayormente esta situación que te comento sucede en mujeres que tienen dificultades para tener fertilidad. Normalmente no hay una recomendación que diga toda mujer embarazada debe hacerse un
escrutinio de enfermedad tiroidea en la semana 8 o en la semana 12, como si hay un consenso claramente definido para el escrutinio de diabetes mellitus gestacional. No hay un criterio para buscar enfermedad tiroidea y embarazo. No está justificado, vamos. Muy bien, gracias. Ok, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces, de mi parte yo creo que sería todo. Déjame nomás reviso mis apuntes. Sí, ya no tengo más. Nos vemos mañana a las 11, ¿verdad? Porque tienen examen en la noche. Sí, Así quedamos, ¿verdad? Sí. Muy bien. Muy bien. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Mañana, gracias. Nos vemos, doctor. Gracias.